Bienvenidos a un nuevo capítulo del documental Botrytis en Cereza. En esta oportunidad tenemos invitado a Gonzalo Hinojosa para hablar de el manejo cultural y orgánico de la botrytis. Bienvenido, Gonzalo. Oye, Eh, gracias por la invitación para poder hablar de este tema que a mí me apasiona. Soy como un fanático de la botrytis. No sé si tú lo sabías, pero es uno de los temas que me apasionan. yo te Gracias por la tengo un invitación. gran referente en el tema orgánico. Para mí, yo si necesito algo Sí, orgánico, llamo a Gonzalo para saber. gracias. Como primera ilustración, Ujú. ¿cómo se maneja el tema de la botrytis desde el punto de vista orgánico? Hoy día los mercados están exigiendo cada vez menos moléculas, ¿no es cierto?, de agroquímico. Entonces, yo creo que el tema no solamente es interesante para los huertos orgánicos, sino para todos. Lo orgánico es una certificación, ¿no es cierto?, que es voluntaria, donde la persona que es orgánica adscribe a este sistema. Lo que hace es restringir sus formas de manejo para poder cumplir con estos requisitos de la producción orgánica. En el caso de Chile tenemos una ley que lo ampara, ¿ya? Por lo tanto, también protege al productor orgánico y al consumidor de que esa normativa se cumpla. Ya, yendo al terreno derecho, digamos, de cómo se hace con botrytis, eh, hay una estructura de manejo para la producción orgánica que parte con el diseño del huerto. Hay un principio básico que es especie y variedad adecuada en el clima y el suelo adecuado. ¿Ya? Eso es fundamental. Y si no partimos de ahí, la verdad que mi recomendación es olvídese el orgánico y tal vez olvídese también de lo convencional, ¿ya? Porque va a estar remando contra la corriente toda la vida y es cansador. En el diseño del huerto, distancia, separación entre hileras, ¿qué es como lo más importante ahí? Buena pregunta. Yo creo que lo primero es la elección del portainjerto y la variedad. Con ese portainjerto y variedad se determina el sistema de conducción y la distancia para ese huerto en específico. A mí me ha tocado ver huertos no orgánicos, pero convencionales. Me acordé por esta semana que fui a ver uno que tiene colgados 38 toneladas de lapins hoy día en el huerto por hectárea, que es muchísima fruta. Y básicamente, si tú lo miras, es un huerto que está en un lugar no muy distinto a cualquier, o sea, no es un huerto distinto a otro, pero está en un lugar adecuado con la variedad y el portingente adecuados para ese clima y ese suelo. Esa es la receta principal. Cuando hablamos de botrytis, si el problema de botrytis es el que tenemos que enfrentar, el botrytis lo que requiere son condiciones bien claras, que en los capítulos anteriores de este documental lo hablaron súper bien. ¿Ya? Que esta trilogía, ¿no es cierto?, de temperatura, de humedad y tiempo, ¿no es cierto?, que pasan, donde este hongo en cierta forma como que corteja el tejido vegetal y lo infecta. Estructuras de huerto con poca ventilación favorecen el desarrollo del hongo. O huertos ubicados en zonas de alta humedad relativa, ¿ya? También favorecen el desarrollo del hongo. Este año, por ejemplo, hemos visto cracking y hemos visto rotura, ¿no es cierto?, de piel en cereza en huertos con techo, que es una condición que favorece el desarrollo del botrytis. Ahora, ¿por qué ocurrió? Porque la humedad relativa estuvo cercana al 100% por muchas horas y no le cayó ni una gota de agua directo de la lluvia a esa fruta y se partió. 30% de partidura o más. En el cultivo orgánico tenemos menos herramientas o herramientas menos potentes que lo convencional, por lo tanto, por eso hago énfasis en esta parte. ¿Eh? Si quieres ser orgánico, fantástico, podemos conversarlo, pero bajo estas condiciones, si no, va a ser un dolor de cabeza para usted y para mí. Un huerto orgánico necesita una densidad menor y espacios más abiertos que un huerto convencional. En general, el huerto orgánico no es que sea un requisito para ser orgánico. Una de las cosas que promueve la producción orgánica es el uso múltiple del suelo. Entonces, por ejemplo, en el caso de hacer uso múltiple del suelo, o sea, por ejemplo, tener cultivos entre la hilera, es necesario establecer una distancia de plantación un poco más ancha que lo normal. O sea, si normalmente hoy día vemos muy repetido el esquema 4x2,5, por ejemplo, hay esquemas súper interesantes donde el ancho de la hilera aumenta a cinco metros y la plantación se hace en hileras dobles de plantas, ¿ya? Que van alternadas. Entonces tiene más ancho en la entrilera y incluso así caben un mayor número de plantas en la sobrehilera y plantas por hectárea. Pasamos de 1.000 a 2.000 plantas por hectárea y tenemos un espacio más ancho en la entrilera para poder hacer algún tipo de cultivo que puede ir desde un cultivo de cobertura invernal hasta cosas que me han tocado ver a mí, como cultivos de leguminosas, habas o hortalizas en la entrilera. ¿Hay alguna variedad de cereza que sea menos propensa a la botrytis? Más que la variedad, yo encuentro que
no es un cultivo especialmente afectado por botrytis y se maneja relativamente bien, ¿ya? No conozco una variedad que sea como más sensible que otra. Lo que sí, yo creo que hay manejos que son más sensibles que otros. ¿Ya? Y me explico. Si llegamos a una floración sin ninguna protección o con un alto inóculo en terreno, que ese es un problema, ¿ya? Como tenemos menos herramientas en orgánico y tengo una alta carga de inóculo en terreno que pasa todo el invierno, ¿cierto? Esperando la oportunidad para infectar, lo más probable es que ocurra esa infección, ¿ya? Y por otro lado, cuando tienes lluvias o alta humedad relativa como ocurrió ahora y tienes partidura en algunos sectores, también aumenta la infección, ¿ya? Hay dos tipos de infecciones en botritis. La primera es la que ocurre en floración, ¿ya? Afortunadamente este año, en la mayoría de las zonas que yo veo, la floración fue, afortunadamente para la botritis, ¿ya? Fue muy fría la época de floración, ¿ya? Lo que también afecta la infección del hongo. Entonces yo espero que eso ayude a que haya menos botritis mal llamada endógena, ¿ya? Que es la que está dentro, que ingresa en la floración. Y hay otra que es una botritis que se desarrolla en virtud el cracking o la rotura, ¿no es cierto?, de la piel que ocurre por alta humedad relativa o por lluvia, ¿ya? Entonces, esas son las dos ocasiones y más que, podríamos decir que para las primeras, la infección en flor, no sé si hay variedades más resistentes que otras, ¿ya? Para la segunda, es absolutamente lineal. Aquellas variedades que sufren más de rotura de piel producto de una alta humedad relativa por lluvia, son aquellas que también sufren más infección, ¿ya? Ese es como el escenario. ¿Mm? ¿Qué es lo que tiene que hacer un productor para evitar la botitis desde el punto de vista cultural? Lo primero que yo te recomendaría es retirar todo posible inóculo invernal. O sea, eso es lo primero. Y puede ser de distintas formas, ojo, podrías tú sacar toda la fruta que queda en el suelo después de la cosecha o después de un relevo, esa es una forma, que es carísima. La otra forma es terminar la cosecha, ingresar con animales para que se coman ese alimento y de esa forma baja la carga de inóculo. Picar la poda, incorporarla, picar la poda y dejarla con el cultivo de cobertura, ¿ya? También funciona súper bien. Y en algunos casos, aplicar algún hongo que permita parasitar o prevenir el establecimiento de la botritis. También funciona bastante bien. Pero ese es como el manejo cultural principal, ¿ya? Después, todas las labores que se hagan dentro de la temporada, hay que tener mucho cuidado con las heridas y también con el traspaso de la infección de un lugar a otro. Eso también son manejos preventivos que uno debiera tomar en cuenta. El agua, la Sí, nutrición. yo diría que mira, sí, ese es un temazo, po. La nutrición, a mí lo que me ha tocado ver es que aquellos huertos manejados con exceso de nitrógeno, de fertilización nitrogenada, también presentan una cierta debilidad hacia el desarrollo de botritis. ¿Ya? Que me imagino que en el mundo convencional también es lo mismo, así no cambia casi nada. Y fíjate que en lo orgánico tiende a ocurrir que los huertos tienden a ser menos vigorosos, porque si hay una debilidad técnica que tenemos en la producción orgánica, el manejo de la fertilidad. ¿Ya? No es fácil. O sea, no, por ejemplo, están prohibidos los fertilizantes solubles, tenemos que ocupar herramientas básicamente en vienda orgánica, y lo que la mayoría de las personas no sabe o no entiende, que es que cuando uno agrega una enmienda orgánica, del total de, por ejemplo, nitrógeno o del total de fósforo que uno agrega, no esa totalidad que hay disponible para la planta. Entonces los cálculos están mal hechos. Se dice, oye, voy a aplicar, no sé, en guano o en compost, voy a aplicar 30 o 60 toneladas y con eso voy a poder entregar 30 unidades de nitrógeno para mi cultivo, que es lo que necesita. Y en realidad no llegan esos 30, ¿no? Llegan 3 y quedan 27 para las próximas temporadas, que es un ahorro súper bueno. Pero hoy día llegaron 3, ¿eh? De los 30 que necesitaba. ¿Mm? Ahora, hay fertilizante orgánico, está el salitre. El salitre se puede aplicar, porque te puede ir Sí, ayudando. y hay empresas que se han puesto creativas y han producido, han formulado algunos fertilizantes certificados orgánicos que nos ayudan en esos PIC, y eso está súper bien.
una tremenda herramienta. Los otros manejos son culturales. Por ejemplo, si tienes cultivo de cobertura y tú lo cortas o lo incorporas, vas a ver cómo hay un pic de disponibilidad de nutrientes, que es, vamos a volver con el 3%, ese 3% que realmente va a quedar disponible. Lo mismo ocurre con los cultivos de cobertura. Los pico, los incorporo y va a haber rápidamente esa disponibilidad de un poco porcentaje con mucha energía y hace que la planta se pegue un salto. Pero hay que saber manejarlo, o sea, tenéis que calcular muy bien el tiempo, cuándo lo corto, cómo lo pico, ¿no es cierto? Lo incorporo. No es algo trivial. Entonces, que las ayudas que vengan de otro lado son fantásticas, como estos fertilizantes más solubles que están a disposición hoy día. Cuando yo partí no existía eso, era todo hecho en casa. ¿Mm? Hay más herramientas hoy día, de todas maneras. Y el tema del riego. Qué tan influyente es el riego en el manejo de la botritis? Absolutamente influyente. Nosotros por mucho tiempo no lo habíamos considerado porque estábamos más preocupados de la fertilización, que era el gran problema, después de tener más o menos controladas las plagas y las enfermedades. Mm, y bueno, dábamos por hecho que el riego estaba funcionando. Pero fíjate que el año pasado hicimos una revisión de lo que se llaman los NDVI, no sé si estáis familiarizados con ese término, que son Explícalo imágenes satelitales. ¿Ya? explícalo El para NDVI es un indicador vigor vegetal, se llama indicador de vigor vegetal normalizado, en el fondo, eso es, y son imágenes satelitales que se toman con distintas longitudes de onda, se hace una fórmula matemática y aparece una imagen que expresa, dependiendo del color que uno elija, pero generalmente están en una gama de entre el rojo y el verde, donde el verde más intenso es un mejor vigor de planta o mayor vigor de planta en números que van desde -1 a 1, y el rojo ya es una condición, o es agua libre como un río o un lago, o es un desierto, ¿ya? Pero en el fondo vida vegetal no hay. Lo que hicimos fue revisar los huertos en el año pasado, e hicimos correr el NDVI y hicimos como un time lapse, porque nos fuimos en la fanática, no sé si me estoy yendo en la muy tecnológica, pero hicimos un time lapse con el NDVI de los huertos y nos dimos cuenta que en algunos, en los huertos que tenían mejor resultado el año pasado, entre ellos en control de botrytis, mejor calidad de fruta y todo, fueron los que tuvieron una condición de vigor más estable en el tiempo y homogénea. ¿Ya? Entonces empezamos a investigar un poco más allá y esos huertos que rankearon en la punta, los que ganaron al final fueron aquellos que tuvieron un NDWI, que es otro indicador que me dice cuánta agua hay en el suelo, ¿ya? Y cuánta agua retiene la planta y que fue más pareja durante el tiempo. Entonces, esas imágenes, cuando la hicimos correr durante todo el año, nos dimos cuenta de que estos huertos eran los que estaban más parejitos y nunca tenían estos bajados, subidas de agua, ni tampoco de vigor en la planta. ¿Ya? Entonces, cuando también sube el vigor, la fruta tiende a hincharse, ¿no es cierto? Absorbe el agua, sobre todo cuando está en crecimiento de fruto, en la última etapa, y eso la hace más susceptible de romperse y que, de nuevo, entre el botrytis o puede entrar otro hongo como Geotrichum, que también ha estado apareciendo últimamente, según nosotros, muy ligado ¿cómo se llama? Parasitación de Drosophila Suzuki. ¿Eh? Mm. Está muy ligado. No, no sabemos qué es primero, si el huevo de Drosophila o la hifa de Geotrichum. ¿Eh? Ese es el dilema hoy día. Oye, pero un poco derribamos el mito de que los orgánicos son gente que está en una choza, ¿no es cierto? Rogando a la Pachamama. Y pasamos al NDVI y a los satélites sin escala. Sí, seguro. O sea, al fondo hoy día hay muchas más herramientas para ser orgánico y es una línea hoy día país. O sea, en el fondo Chile va a apuntar a ser un país inocuo. Hoy día nuestra gran diferenciación va por el tema de inocuidad. Entonces, esta mirada orgánica creo que cada vez es más compartida. No sé si nos estamos desviando un poco del tema que es la botrytis, ¿no? Pero para Sí. mí la post cosecha al cerezo es fundamental y de hecho es lo que en gran parte condiciona el calibre y el tamaño de la próxima temporada. Y también quizás la Claro. potencia, ¿no es cierto?, de la fruta y hace un árbol más resiliente y también sea más tolerante a la botrytis o menos susceptible. ¿Cómo lo manejan ustedes, la post cosecha? La hemos ido tomando en serio porque hemos aprendido de que no es la etapa donde podemos descansar, sino que donde efectivamente comparto contigo, tenés que prepararte para la próxima temporada. Y de nuevo hemos ocupado herramientas tecnológicas modernas para poder ver
qué tan importante es. Nos tocó ver el año pasado dos fracasos que hoy día esta temporada se van a repetir, ¿ya? Lamentablemente, dos huertos que vemos que cayeron en la producción a menos del 50%. Uno cayó un 70%, el otro 40%, perdón, 60%. ¿Ya? Y en ambos casos fue por un problema de manejo en post cosecha. En ambos casos fue con problemas de riego, de nuevo. ¿Ya? Fue el productor en los dos casos se fue de vacaciones y la gente que quedó en el campo no estaba capacitada para poder enfrentar algunos problemas. A uno se le echó a perder una bomba, estoy contando algo muy trivial, y a otro se le echaron a perder unos sensores de riego, que es muy tecnológico, y, y se cayeron en el suministro de agua y al final esa caída en el suministro de agua impactó directo sobre la etapa de inducción floral y ya perdiste. O sea, ellos después lo medimos en invierno y no tienen más fruta este año. ¿Ya? Eso se mandaron al fracaso el año pasado, ya venían caídos, la volvieron a rematar en el verano y ahora siguen caídos. Y de un potencial de 12.000 kilos están en 3.000 y el otro en 4.000. ¿Ya? Y así de grave. Y lo otro es que también el cambio climático ha hecho que aparezcan otros defectos de los cuales no estamos alejados de lo orgánico, ¿ya? Que yo inicialmente pensaba que era algo relacionado con lo convencional, con algún producto que se ocupaba, algún insumo, ¿ya? Que son estos frutos dobles, triples. Ahí tengo unas fotos por ahí de frutos quíntuples que vi hace 3 días, ¿ya? Quintillizos. Bueno, ese problema que estamos viendo está relacionado con el cambio climático y con las altas temperaturas en la época de inducción, ¿ya? Entonces, ahí de nuevo, eh, el manejo que uno le haga al huerto es fundamental en esa época y, por ejemplo, el mantener cubierta vegetal te ayuda a disminuir el impacto de la alta temperatura. Dentro de esto de la post cosecha y el crecimiento de la yema, claramente en la medida que un fruto tiene más células por fruta, Ujú. debería ser más firme y debería ser más tolerante a la botrytis, ¿no? Efectivamente, yo creo que va por dos lados, que se forme bien, ¿ya? Que realmente tenga un primordio floral completo, ¿ya? Con todas sus partes, y lo otro es que acumule una cantidad de reservas para que pueda crecer fuerte, digamos. Hay algunos indicadores que se usan. Por ejemplo, en el caso de la acumulación de reservas se ocupa el almidón, la concentración de almidón en la yema. Y es una medición que no es fácil de hacer. No es que levanté el teléfono y hay 4 laboratorios que lo pueden hacer, ¿ya? Y por otro lado, hay especialistas que dicen que del momento que uno saca la yema del árbol y la lleva al laboratorio, esas reservas se empiezan a agotar. Si tú lo llevas 24 horas después al laboratorio, realmente no refleja las reservas reales que tiene el árbol. Entonces, ahí yo creo que hay una necesidad bueno, de entender y también de medir cuáles son tus reservas. Eso se puede hacer hoy día, lo tenemos disponible. Y uno se da cuenta que hay incluso indicadores de cuántas reservas debe tener una yema para confiar de que tiene la reserva suficiente para poder florecer y ser una flor que llegue a término. La maleza tiene incidencia sobre la botrytis. Puede incidir cuando, por ejemplo, el, no tienes manejado tu cobertura vegetal. En orgánico generalmente se habla de cubierta vegetal y esa te provoca un aumento de la humedad en el ambiente inmediato de la planta. ¿Ya? Eso yo lo he visto y ocurre. ¿Ya? Aumenta la humedad y tienes alta humedad relativa con temperaturas, no sé, pues en un año normal que son cercanas a los 25, 30 grados, ¿no es cierto? Puede ser en floración en algunos días y te puede provocar problemas. Pero también tiene fácil solución. O sea, eso es pasar una rana, hilera por medio y ya bajaste la humedad relativa. Eh, pero hay que estar atento. O sea, si se te viene la flor y tú tienes esas condiciones, tienes que manejar tu cultivo de cobertura. ¿Ya? También se te viene la flor, la planta va a demandar mucha humedad. Si no tiene agua para regar, corta tu cultivo de cobertura. Tienes que secarlo, porque de otra forma esa cubierta vegetal va a competir con tu cultivo. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, claro, y por otro lado tenéis malezas que realmente son malezas, ¿no es cierto? Que son especies que son dañinas para el cultivo, ¿ya? Que provocan algún efecto nocivo. Y esa hay que controlarla. Lamentablemente, el orgánico, la mayoría de las formas de control son mecánicas. ¿Ya? Que hay
muy buenos ejemplos. Por ejemplo, en las viñas se ocupa esta intercepa, ¿no es cierto?, que va removiendo las malezas. Me ha tocado ver ahora último algunos robots que controlan malezas, por ejemplo, con láser de baja intensidad, que cortan el cuello. Súper interesante, porque en el caso de lo orgánico, especial atención, porque va y detecta solo aquellas especies que realmente son dañinas para el cultivo, y no toca el resto. A mí me encantó. Me tocó verlo en vivo y era ideal. Yo pensaba ideal para un orgánico, que no sé, pues tiene, por decir, una correhuela versus el trébol subterráneo y que pueda controlar la correhuela y no el trébol subterráneo, que para nosotros es fijación de nitrógeno, de oro. ¿M? Claro. Entonces, por ahí va. En, y lo otro son también que se pueden ocupar herramientas más físicas como lanzallamas o calor para poder controlar maleza. Ahora, todas esas eh, no tienen el efecto que tiene un herbicida convencional. ¿Ya? Y tampoco se quiere llegar a eso. Por ejemplo, oye, voy y controlo con un herbicida convencional la sorilera y la tengo despejada o tengo un desierto de Atacama abajo y unas cosas frondosas arriba. Eso no puede ser orgánico. De hecho, está en contra de la regulación. ¿Ya? Entonces, es algo donde no se puede ir. Pero también se pueden ocupar, por ejemplo, cubiertas en la sobrilera, como esta malla antimaleza, ¿ya? Siempre y cuando, una vez que termine el cultivo, tú la puedas retirar y reciclar. O sea, como es parte del manejo. Pero no hay ningún problema. Entonces, eso te ha llevado a tener soluciones para la sobrilera y la entrilera, un manejo de cubierta. ¿Y la poda? ¿Cómo incide La la poda poda. en la botrytis? La poda es una muy buena fuente de inóculo para la botritis. Si miramos desde el punto de vista de la botritis, está feliz con los restos de poda. Ahí se alojan, ¿no es cierto?, estos pequeños cuerpos invernantes del botritis. Ya, mi recomendación es, en lo posible, la poda, picarla e incorporarla al suelo. Ya, eso es como lo ideal. En lo posible, picar la poda o dejarla en el cultivo de cobertura y luego picarlo juntos y incorporar animales. Ya, los animales cumplen una labor fundamental, eh, porque o consumen los frutos que quedaron en el suelo, ¿no es cierto?, durante la post cosecha, o bostean, ¿no es cierto?, en el lugar donde hay restos de poda picados y por lo tanto ayudan a través de sus heces, ¿no es cierto?, entregan microorganismos que van a controlar los inóculos de botitis para la próxima temporada. Ese es el rol que tiene la producción animal en esto. Volviendo a la poda, el productor orgánico necesita tener un árbol un poco más aireado, más abierto dentro de su poda para que sea menos susceptible o la presión de enfermedades sea menor que el tradicional. Yo trataría de podar lo menos posible, porque nos cuesta tanto atraer nutrientes al huerto, traer nutrientes al huerto, manejar la fertilidad, que cuando uno ve, no sé, podas excesivas, que hay mucho material que picar, eso también fueron kilos de nitrógeno que hubo que alimentar la planta, ¿te fijáis? Y en realidad al productor no le pagan por kilo de poda, por kilo de madera. ¿Mm? Entonces, es como el foco estuvo mal puesto. Aquí se produjo madera y no realmente fruta. Eso por un lado. Por otro lado, en el manejo de la poda es muy importante el proteger la madera, porque no van a haber en ese ambiente eh, moléculas químicas que permitan controlar el ingreso de otros hongos que no estamos previendo. Entonces, ahí, por ejemplo, las herramientas que se han desarrollado acá en Chile en base a tricoderma funcionan súper bien, porque no solamente nos protege del botritis, sino que también nos previene el ingreso de hongos de la madera. Ojo con eso. ¿Mm? Porque compite por sitio, se ubica ahí, se establece y no deja que entre el resto. Por ejemplo, el ITAS hace varios años produjo una pasta de poda y el tricoderma que ocupan lo recolectó en sectores aledaños de una viña creo que de Palmilla, por ahí. ¿Mm? Entonces, son desarrollos locales con cepas locales muy adaptadas a la zona central de Chile. ¿Qué pasa con la cosecha? Mira, hay un tema ahí en la cosecha, es que tomas la fruta, la va a llevar un packing, el packing tiene que tener una línea orgánica, al menos tiene que estar certificado y tiene que tener una línea orgánica al menos ese día, tiene que cumplir con los estándares. Ahora, ¿qué es lo recomendable? Es que la fruta vaya ya cargada con los organismos que la van a proteger durante el viaje.
controladores biológicos que acompañen la fruta es fundamental. ¿Mm? So, para que, no sé, darle un periodo de tiempo para que se establezcan ahí y estudiar un poco cuáles son las condiciones óptimas para que se establezcan. Por ejemplo, en el caso de tricoderma, en lo personal me ha dado mejor resultado cuando se aplica al atardecer, porque pasa un periodo nocturno donde el tricoderma gobierna la situación sin problema. Cuando llega la luz, para él es más complicado. Es un hongo que es de suelo, ¿ya? Su hábitat natural es el suelo. Entonces, está mucho mejor, más cómodo ante un escenario nocturno. Sí. Si lo voy a aplicar, no lo aplique al amanecer, aplíquelo, por favor, al atardecer. ¿Eh? Pues, de tal forma que pase la mayor cantidad de tiempo posible estableciéndose en el lugar para que le demos más posibilidades. ¿Mm? de Yo colonizar. creo que eso es bien importante. Es muy importante en este caso determinar cuándo cosechar, ¿ya? Porque si queremos prevenir el desarrollo de botrytis, mientras más madura la fruta, más fácil que se desarrolle. Hemos cubierto el manejo cultural de los botrytis. Desde el punto de vista de productos orgánicos o estrategia de control con productos, ¿qué alternativas hay? Mira, yo soy fan del tricoderma, primero, o sea, como el producto de cabecera. Primero porque compite por sitio. ¿Ya? Entonces, si el productor es medianamente Mateo, lo va a hacer bien con tricoderma. El tricoderma debiera estar aplicado a principio de flor, ¿ya? O incluso antes de flor, porque necesitamos que esté ubicado antes de que llegue el riesgo de botitis. ¿Ya? En eso hay que ser bien Mateo. Llegamos, nos establecimos ahí y estamos esperando que se den las condiciones para no dejar entrar a botritis. Entonces, la recomendación se aplica a inicio de floración, se aplica de noche o ojalá al atardecer. El mejor resultado es al atardecer. Hay algunos productos que mezclan tricoderma con algunas bacterias como Bacillus subtilis, también anda súper bien. En el caso de lluvias, cuando ya tenemos el fruto, súper bien el aplicar sales como se ocupa cloruro de calcio u otros, ¿no es cierto? Para que el fruto no absorba todo el agua, sino que se disminuye la presión osmótica que ocurre, ¿ya? Y lo otro, secar el huerto bien, ojo con los machucones. El helicóptero genera eh, traumas en la fruta que después se revelan en la cosecha. Bueno, en ese momento tal vez no lo van a ver. Y el paso con las turbo también ocurre lo mismo. Entonces, tratar de no pasar muchas veces, fortalecer la pared celular con aplicaciones de calcio o también con preparados como el Supermagro. También soy fanático del Supermagro, pero hay que prepararlo 3 meses antes. Entonces, esto obliga a ser muy mateo. Si tenéis este fruto creciendo en octubre, quiere decir que en julio, ¿ya? O agosto tengo que partir preparando mis compuestos caseros, digamos, para llegar a esa fecha. Lo otro que se puede ocupar en algunas eventualidades son algunas arcillas para secar frutos. Yo prefiero el viento, pero lo he ocupado también, como bentonita, que son arcillas trilaminares, ¿no es cierto? Entonces, cuando está en contacto con el agua, el agua tiende a irse hacia la arcilla lo atrae, ¿no es cierto? Actúa como una esponja y eso hace que el agua no quede libre para el fruto. Y también hay algunos fungistáticos como extractos de cítricos que están permitidos para la producción orgánica, que se pueden aplicar junto con arcilla o por separado. Esos son productos que se aplican, o por lo menos yo lo he usado cuando tengo un problema como una lluvia, no en otra situación. Bueno, tenemos frutos que seguramente hay muchos frutos con microfisuras en el tejido por fuera. Claro, y ahí reforzar las aplicaciones de tricoderma y de repente alternar con estos extractos de cítrico, con algún bacillus, ¿no es cierto? Sería una súper buena idea. Si hay que aplicar, por ejemplo, algún producto convencional, hay que reforzar de nuevo el tricoderma, ¿ya? Porque seguramente lo va a eliminar o va a barrer con parte de la población. Y nunca combinar pesticidas convencionales con orgánicos, como esa es la receta de los gremlins. ¿Eh? Eso jamás. Ya que lo tocaste, hoy día para mí, la gran piedra de tope es cómo viaja la fruta, ¿no es cierto? Y la cosecha, al fondo, cómo lograr que una cereza llegue a China. Si es que no puede pasar por el baño de la piscina, ¿no es cierto? Con los fungicidas tradicionales. O sea, hoy el gran problema, Gabriel, es que el mercado chino es muy bueno, ¿ya? Y no, y en realidad, como que producir orgánico para mercados que hoy día lo están demandando,
como por ejemplo el mercado europeo, algunos sectores de Estados Unidos, a pesar de que hay un sobreprecio, aún es peor negocio que mandarlo a China. Y para mandarlo a China, como tú bien dices, la gente quiere asegurarse, hay una gran oferta de insumos, ¿no es cierto?, que pueden ocupar para poder asegurar que su viaje sea como corresponde. En el caso del orgánico, al menos en la experiencia que tengo yo haciendo un par de proyectos orgánicos, cuando logramos vender muy bien, que también es precioso, pero siempre se fue aéreo y eso fue como una espina en el corazón para mí, po, porque después de estar 3, 4 años tratando de producir orgánico, cumpliste con el objetivo y todo lo que ahorraste en daño ambiental te lo comiste en el avión, pues entonces como que una desilusión a todo el mundo, así como, chuta, ¿eh? El único mercado donde podíamos ir había que ir en avión y nos comimos todo el beneficio ambiental en 24 horas de avión. ¿Eh? Pero tienes que asumir que ese avión iba a volar igual. Sí, bueno, sí, es un costo hundido. ¿Se ve alguna alternativa? Para eso hay herramientas que se están usando poco. Por ejemplo, tenemos hoy día una herramienta que es detectar si es que hay botrytis endógena o no. Y lo podemos hacer desde frutos de 5 a 8 milímetros, ¿ya? Recién cuajados. Ya saber si es que el hongo está dentro, ¿ya? Eso ya se puede hacer. Y una herramienta que se masificó gracias al COVID. ¿Ya? Eso se hace con PCR, se hace un protocolo de análisis que nos permite saber si realmente está el hongo adentro o no, y si está adentro, la probabilidad de que se pudra es muy alta. ¿Ya? Entonces, ya sabes tú que si lo vas a exportar a un mercado tan lejano, va a tener que necesariamente ser en avión, ¿ya? O buscarte un mercado más cercano. Y esa es una herramienta. Lo otro es que hay tecnología o hay investigación nacional que podría llevarnos a tecnología de post cosecha que es impensada. O sea, a mí me tocó hace varios años ya el estar conversando con un grupo de investigadores biólogos de la Universidad Católica que estaban trabajando con botrytis, pero no con el botrytis hongo que estamos hablando hoy día de contaminantes, sino que con el sujeto botrytis como un modelo para estudiar el ciclo circadiano, ¿ya? Ciclo circadiano el día-noche. Entonces, ellos descubrieron que botrytis es un muy buen ejemplo y botrytis en su relación con la planta necesita el ciclo circadiano para esta especie de cortejo, para que lo deje parasitar la planta al hongo. Y ese ciclo ellos lograron cortarlo con pulsos de luz. Cierta longitud de onda, pulsos de luz, pum, y se corta el ciclo y ya ese cortejo deja de ocurrir. Entonces, es súper interesante como investigación básica, ¿eh? Porque lo primero que yo me acuerdo en esa reunión, yo lo miraba y decía, oye, nosotros hacemos todo lo que no tenemos que hacer. O sea, metemos esta fruta en una caja, adentro de un barco oscuro, ¿ya? Y le damos toda la posibilidad para que haya cortejo. Me acuerdo de haber preguntado, oye, ¿y a 0 grados qué pasa con el botrytis? Sigue funcionando a una tasa más baja, pero sigue funcionando. Entonces, eso está ahí. Hay varios desarrollos de uso de enemigos naturales para el control de botrytis, como lo que se hace con tricoderma, con algunos bacillus, ¿no es cierto? Son desarrollos locales. Entonces, ellos fueron, buscaron cepas. Hoy día, yo estoy metido personalmente, estoy como parte de un proyecto con la Universidad de Santa María para desarrollar una especie de tricoderma, un strain de tricoderma que fue capturado en Quintero Puchuncaví, ¿ya? En un sitio de olvidado, ambiental, rezagado, hay un sitio de, ¿cómo se llaman?, de desperdicio, ¿ya? Los investigadores de la Universidad de Santa María fueron a buscar tricoderma adaptado para esas condiciones, ¿ya? Y tiene tremendo potencial de desarrollo para este y otros usos. Entonces, yo le veo como buen futuro. Tal vez no vendamos muchas cerezas, pero tecnología vamos a vender. Yo lo que digo es que, o lo que yo creo es, oye, vamos sumando herramientas. O sea, una buena nutrición, después voy y tengo que prospectar, oye, ¿tengo o no botrytis endógena? Tengo, ya. Me reubico mi mercado y me voy a un lugar donde pueda llegar. ¿Para qué me voy a ir a China en barco 60 días si sé que tengo botrytis endógena, que el hongo va a seguir funcionando? ¿Te fijáis? Y el chino va a abrir la caja y muy chino será, pero si está podrida no la va a comprar. Y te va a comer todo el gasto. Eso por un lado. Por otro lado, están estas herramientas, ¿no es cierto?, que cubren la fruta, la protegen, van como guardias. Tenemos que ocuparlo. No podemos irnos inocentemente e ingenuamente pensando que por ser orgánico va a estar protegido. No, no es así. ¿Mm? Es verdad que
que hay algo que siempre se discute, pero yo estoy seguro de que cuando uno analiza la composición de un fruto orgánico, su estructura, de qué está compuesto, ¿ya? Es mucho más sólido, ¿ya? A mí me ha tocado ver, por ejemplo, ensayos de aplicaciones por ejemplo, me acuerdo, una vez hicimos un ensayo de aplicación de supermagro, que es un compuesto que uno de los orgánicos como primitivo o primogénico en Sudamérica, que el Jairo Restrepo, me acuerdo que me lo enseñó años atrás, y, y lo ocupamos, lo aplicamos, y tú le aplicas una lluvia artificial a la cereza, lo hicimos también en uva, y tú ves como el fruto se infla porque absorbe agua, pero no se craquea, po, no se revienta. ¿Y por qué es eso? Entonces, oye, analicemos Supermagro y tú te das cuenta de que dentro de su composición tiene hormonas vegetales, ¿ya? Que seguramente hacen más elástica la pared celular y de esa forma genera una mayor predisposición o resistencia de la fruta a la ruptura de la piel, ¿ya? Eh, Ahora, Super Magro lo hacís con guano de vaca y un montón de cosas más que hoy día es como prohibitivo ya, porque nadie va a querer echarle guano a la cereza, pero, o sea, podría también esterilizarlo. Tengo la idea, la percepción de que la fruta orgánica debiera ser más firme, ¿no es cierto? Está mejor estructurada, más equilibrada, la nutrición fue en el fondo está desarrollada, el crecimiento fue más restringido, entonces debiera ser mejor desarrollada. Corrígeme si que estoy equivocado. Entonces, la post cosecha, quizás también la fruta debería tener una mejor post cosecha, ¿no? Podría durar más. Sí, siempre que cumpla con ese requisito que dices tú, porque normalmente es así, pero cuando hay deficiencia de nutrición, se presentan otros vicios o desperfectos en la fruta que tal vez no son lo que esperamos, ¿ya? Siempre la producción orgánica nos trae sorpresas, porque o sea, cuando tú partes, por ejemplo, una transición, está claro que el primero y el segundo año te van a aparecer unas plagas que jamás esperaste. ¿M? Como que tengo cubierto todo el flanco. No, seguro que hay un flanco que no tenés cubierto. ¿Ya? En el caso de la fruta también. O sea, si está el huerto equilibrado, sí. O sea, tú vas a ver una fruta que es firme, que tú notas que, por ejemplo, em, sus paredes son más rígidas, pero a la vez más flexibles. No sé si, no, más firmes, pero más flexibles, ¿ya? Eso se nota en la fruta. Y lo otro es esta relación que hay entre el cómo está almacenada el nitrógeno dentro de la fruta. Eso sí es muy distinto, ¿ya? Tú puedes ver cómo hay mayor contenido proteico, ¿ya? Que aminoácidos libres, ¿ya? Que es propio de una fertilización nitrogenada no equilibrada. Hoy día los huertos convencionales han tendido a eso también. O sea, si tú miras un programa de fertilización de 15 años atrás, es muy distinto al de hoy día, ¿ya? Y por otro lado, también hay herramientas que puedes usar, como esas sales que se ocupan para hidratar el fruto, perdón, para prevenir el cracking, ¿no es cierto?, que se usan en el convencional, también se usan en orgánico. Hay alternativas para eso. ¿Hay algo nuevo en el tema orgánico? ¿Cómo lo ves tú, lo orgánico, en Mm, el corto, mediano, largo plazo? ¿A dónde vas? ¿Alguna tendencia mm. relacionada siempre con el tema de la botrytis? No veo grandes cambios, excepto la incorporación de tecnología de punta de monitoreo y esas cosas, de revisar si realmente tienes contaminación con botrytis al interior del fruto, ¿ya? No, no es la misma herramienta que los convencionales, porque, por ejemplo, tú presentaste o estuvo acá la Marcela Estéreo, que la conozco hace tiempo y está con su proyecto súper interesante de poder detectar la botrytis que tenga algún tipo de resistencia para los pesticidas más utilizados. Ya, en el caso de lo orgánico, obviamente no tenemos ese problema, ¿eh? Afortunadamente. Pero sí tenemos que monitorear nuestro sistema, o sea, que ya podemos monitorearlo en frutos súper bien, pero también deberíamos monitorear el huerto, o sea, cómo quedó mi inóculo para la próxima temporada. No, era alto cuando terminó la cosecha. Metimos animales. ¿Cuánto bajó? Eso no lo sabemos, ¿te fijáis? Deberíamos empezar a monitorearlo. Porque si no bajó, tenemos que buscar otra alternativa. Nosotros no nos podemos dar el lujo de arreglar algo en el camino, sino que tiene que ser todo prevenido. ¿Sí? Tienes que anticiparte. Entonces, los nuevos sistemas de monitoreo son maravillosos. O sea, el uso del PCR masivo, ¿te fijáis?
Hay otra herramienta parecida al PCR, que son mucho más rápidas y más baratas, que gracias al COVID las tenemos hoy día, ¿m? Que antes no existían. Eso sí es una novedad. ¿Hay algo que no te haya preguntado que quieras comentar? La botritis es lejos el principal hongo que afecta a la agricultura. Sí. Yo me acuerdo, hace unos 4 años atrás hicimos una revisión para ver qué tan importante es la botritis y resulta que un 70% de la inversión en fungicida en el mundo es para botritis. Es el problema y afecta a más de 200 especies. Entonces, si alguien quiere estar en fitopatología o quiere interesarse en qué enferma las plantas y a nuestros alimentos, la botritis yo creo que es lejos el puntero, ¿no? El número uno. Entonces, es un problema que es muy complicado. ¿Ya? Es un hongo fascinante como en su biología, en su forma de enfrentar su dilema de sobrevivencia. Entonces, todo lo que aporte en conocerlo, yo creo que es bueno para todos, independiente que sea orgánico o convencional. Ahora, con lo mismo, es un hongo que deja muchos muertos en el camino. ¿Ya? Hay muchos problemas en el camino de contaminación, ¿no es cierto? De pérdida de alimentos. No es solamente una oportunidad, sino que también es un problema y un perjuicio que hay que enfrentar. Yo diría, o sea, ponerle más atención, estudiar más y monitorear las condiciones. O sea, sabemos que hay condiciones que se dan para que aparezca botritis o se desarrolle. Tenemos que estar atentos a cuándo se dan esas condiciones, porque ya lo sabemos y si lo sabemos somos responsables. Es lo mismo que hoy día no me imagino en 3 o 4 años más, cuando se difunda mucho esto de entender cuáles son las resistencias a las moléculas, que un colega receta una molécula sin haber hecho el test que desarrolló el laboratorio de la Marcela, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile, para saber qué molécula es la que tengo que aplicar. Es obvio, ¿eh? En unos, no sé, 3 o 4 años más que un orgánico confíe en que disminuyó la carga de inóculo para la próxima temporada sin testearlo, ¿eh? Si está la herramienta. O sea, como arriesgar todo el resultado de tu producción a lo que tú crees, pero sin una herramienta objetiva, medible, ¿no es cierto? ¿Eh? Que te permita decir la verdad. Sí, yo llamo a eso, es un llamado. ¿Te fijas? Ocupemos herramientas objetivas para evaluar, olvidémonos de lo subjetivo, ese periodo ya pasó, no va a volver. ¿Ya? Tenemos que ir hacia la cultura del conocimiento, no del mito. ¿Mm? Buenísimo. Muy entretenida esta cápsula. Igualmente. ¿Eh? Hay muchos temas que pusimos ahí sobre la mesa que están ahí como para armar otras cápsulas y que lo tenemos que conversar, sí o sí, tenemos que juntarnos otra vez para desarrollar otros temas. Sí, Así que muy encantado, cuando agradecido, quiera. Gonzalo, y ya, pues, nos estamos viendo en una próxima cápsula. Nos vemos. Vale, Chao, chao. gracias, que estés bien. Chao.